Bienvenidos a High en Costa Rica, el programa de la comunidad judía costarricense. Entrevistas, música y temas de interés sobre el acontecer nacional y comunitario. High en Costa Rica, comenzamos ahora. Bienvenidos a todos a su programa High en Costa Rica. Como cada martes, mi nombre es Brian Acuña y el día de hoy nos encontramos en una interesante entrevista con la señora Luz Marina Vanegas, quien es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además es experta en toda esta materia de lo que es política nacional, ¿verdad? Todo el tema politológico y demás. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la situación política de Costa Rica en este 2021, que ya iniciamos año electoral. En el próximo año, año 2022, tendremos un nuevo gobierno. No sabemos si este mismo partido que llegó al poder hace ya casi 7 años se va a mantener un periodo más. Ahí veremos cómo va circulando la situación. Bueno, primero que nada, doña Luz Marina, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias a usted, Brian, por tomarnos en cuenta, y muchas gracias también a todos los oyentes de esta radio y de su programa. Muy bien, y como bien menciona doña Luz Marina, este es su programa de Radio High, la radio que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y también nos pueden escuchar a través de la www.radiohigh.com. Doña Luz Marina, como para comenzar el tema en este pleno año electoral, ¿cómo visualiza usted la situación política de Costa Rica en estos momentos a nivel general? Obviamente estamos, desde un punto de vista histórico, entramos al bicentenario del país, sin embargo esto puede significar mucho como puede que no signifique absolutamente nada. ¿Cómo visualiza usted la situación política actual en nuestro país? Bueno, me parece que todos los planes que se tenían para efectos de la conmemoración del bicentenario de alguna manera se vieron o se están viendo que traslocados por el tema de la pandemia, porque en realidad esta pandemia nos ha puesto a pensar en términos de qué es lo que se conmemora, o en términos generales, si realmente estos 200 años son para conmemorar o es más bien para hacer una autocrítica hacia la democracia en general, tomando en cuenta de que la democracia no es exclusivamente la existencia de partidos, de promotores de cargo, ni tampoco la existencia de muchos líderes que tal vez no tienen la calidad que se necesita en estos momentos de crisis, porque efectivamente la situación que se vive no es una situación que se va a resolver este presente año, sino que tiene que ver con la planificación y todo aquello que se realice para efectos de reactivar una economía que la estamos viendo muy, muy reducida y muy alterada por los efectos y las políticas tomadas por la pandemia. En ese sentido, yo creo que el bicentenario nos debe llevar a reflexionar de que el bicentenario no son las conmemoraciones, no son las actividades, conferencias, debates y demás que se puedan realizar, sino una autocrítica hacia la forma en que nuestra democracia ha funcionado, cuáles son los problemas que no ha podido resolver o no ha querido resolver, porque puede haber de los dos tipos. A veces hay una ausencia de decisión o de voluntad política, que es lo que impide que veamos frutos reales de todos estos procesos. Y de esta manera, pues, enrumbarnos hacia una Costa Rica más solidaria,
con un desarrollo en cuanto a la calidad de vida y no pensando nada más en pequeños sectores o grupos, sino a toda la sociedad costarricense en todos los aspectos que cubre el concepto de democracia, que vuelvo a insistir, va más allá de un mero proceso electoral, más allá de la existencia de partidos y de ideología, sino que va hacia la calidad de vida tanto en lo cultural, político, económico, social y demás. Hasta este momento, digamos, como vemos planteada la situación país, ¿cuánto considera, digamos, de esta cohesión social o cohesión nacional se ha visto resquebrajada por la propia participación de las fuerzas políticas del país? O sea, ¿cuánto cree usted en este punto de que las fuerzas políticas son responsables no solo, digamos, de la apatía desde el punto de vista electoral, sino también de la apatía social en general? Y creo que si bien este es catalogado como un país feliz, ¿verdad? Dentro de algunos estándares un poco ahí generales, se muestra una población muy apática y en ocasiones un poco pasivo-agresiva. No sé si me entiende más o menos el punto de cómo lo ve usted desde esa perspectiva. ¿Cuánto, digamos, pesa en la situación de los líderes políticos esta apatía que el ciudadano de a pie está experimentando regularmente? Creo que en términos reales has mencionado varias aristas de este problema, debido sobre todo a que la sociedad costarricense no es la misma sociedad de finales del siglo XX, evidentemente. Esta sociedad en la que estamos viviendo hoy día se encuentra muy fraccionada. Fraccionada no solo a través de los partidos, las fuerzas políticas que juegan en estos procesos electorales, sino que hay un desnivel de la famosa clase media, que era lo que sostenía este sistema democrático. Digo sostenía porque en realidad es muy difícil, muy complejo hoy en día poder valorar a dónde está esa clase media específicamente en Costa Rica. Esta situación de falta de credibilidad en el sistema también ha generado en algunos grupos la idea loca o acertada, no sé, depende de cómo lo quiera considerar para cada uno, pero para mí un poco loca e irresponsable, de tratar de fraccionar más la sociedad y sobre todo generar un ambiente de lucha, un ambiente que podría catalogar como un ambiente antisistema, que lo que busca es realizar cambios no tan graduales como se venían dando desde la Segunda República hasta finales del siglo XX, sino cambios drásticos. Sin embargo, las estructuras políticas han resistido esos embates hasta, creo yo, hasta hace aproximadamente 8 años. Ya muchos de los analistas acá te dicen que a partir de 1997, cuando se empieza a afianzar el sistema multipartidista acá, que muchos dicen el bipartidismo desaparece desde los 80, pero habría que verlo en términos de un multipartidismo real, que no ha resultado tan bueno como la gente esperaba, dado de que tanta existencia de partidos políticos también diluye los procesos de toma de decisión. Yo diría básicamente que la crisis fundamental en Costa Rica tiene múltiples vectores, pero que del 2007 para acá, 1997, 2007, son los antecedentes directos. Luego en el 2007 tenemos todas las negociaciones que se han ido gestando
una falta de capacidad del gobierno de poder consensuar con todos los actores políticos y los grupos pequeños, vulnerables, algunos, otros no tan vulnerables, con intereses muy claros, han utilizado estas vías para crear un ambiente de incertidumbre, muchas veces de deslegitimar los procesos que se han querido iniciar, pero que al final de cuentas esta es la Costa Rica que tenemos. Una Costa Rica que va a entrar a un proceso electoral con un número grandísimo de partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, pero sin verdaderos líderes. Y muchos de estos liderazgos que van apareciendo son lo que llamamos outsiders, o personas fuera de la actividad política, que por su esfuerzo en otras actividades, pues logran un impacto en sectores de población y no generan mayor existencia de pequeños liderazgos provinciales. Efectivamente, no digo que sean malos, pero sí cuando llegan estos liderazgos provinciales a ocupar puestos nacionales, en realidad no están preparados para ello. Entonces, cuando hablamos de participación, de la existencia de líderes y demás, no hacemos nada con el número. El número por el número no significa más democracia. La democracia tiene que sustentarse en calidad de líderes, en líderes que sean realmente moralmente creíbles. Pero no podemos seguir siempre pensando en las mismas élites políticas y demás, o en su defecto, que al salir un sinnúmero de pequeños liderazgos, esto va a significar una mayor participación o una mayor democracia. Entonces, es importante que sepamos que la democracia no es el número, es la calidad de quienes participan y cómo participan en ella. Perfecto. Bueno, aprovechando este pequeño espacio, vamos a hacer nuestro primer corte, nuestra primera pausa musical. Estamos en su programa High en Costa Rica a través de la www.radiohigh.com y también a través de la 96.3 FM de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina. Hoy con la profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, señora Luz Marina Vanegas, a quien le agradecemos nuevamente estarnos acompañando. Vamos a ir a esta pequeña pausa musical y en breve regresamos a este su programa High en Costa Rica. אנא אדון כל הבריות, ענני כי אני אליך עיני תלויות. אנא בורא נפסי שפתיים, ענני כי אני אליך שיטחתי כפיים. אנא גיבור ונורא, ענני כי אני אליך אקרא. אנא דובר צדקות, ענני כי אני אליך אשפוך צעקות. אנא מושיע מכל צרה, ענני כי אני צועק מצרה. אנא ועד ואדיר, ענני כי אני תפילותיי לך אסדיר. אנא זוכר כל נשכחות, ענני כי אני רבו עליי הנחות. אנא חוקר כליות, ענני כי אני בין שיני אריות. אנא טוב וישר, ענני כי אני נתקע ליבי נשבר. אנא יוצר כל עולמים, ענני כי אני משל בעמים. אנא לובש צדקה, ענני כי אני בן צר ומצוקה. אנא מפרנס כל בריאה,
עיניים מרורים, אנא קושב כל תפילה, ענני כי אני יושב באפלה. Regresamos a su programa High en Costa Rica. El día de hoy nos acompaña la profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, señora Luz Marina Vanegas, quien en la primera parte nos comentaba un poco sobre la situación política de Costa Rica en estos momentos y la crisis también, de alguna manera, si podemos llamarle así, que sufre nuestro sistema democrático, que va más allá de simplemente una cuestión electoral. Doña Luz Marina, hablando un poco de uno de los elementos que casi siempre se menciona cuando se habla de democracia, que es el que casi siempre se hace mucho eco, que es el tema de elección popular, en que estamos entrando ya a año preelectoral. ¿Cómo ve usted, digamos, el sistema tal y como está? Ya nos mencionó un poco de la llegada de outsiders a la política nacional que utilizan los partidos como un tipo palanca, ¿verdad? Como, creo que tienen otro nombre, le llaman algo así como partidos, tienen un término que utilizan en ciencias políticas para referirse a estos partidos políticos que sirven simplemente de plataforma. Ahora creo que usted nos lo puede aclarar mejor. Sí, en esto, por decirte, Brian, existen numerosas teorías, ¿verdad? O analistas en este tema. A mí me parece que tal vez el más sencillo y el que da en el clavo con la mayoría de los partidos en América Latina es Max Weber, cuando te dice que los partidos son o promotores de cargo o partidos ideológicos. En Costa Rica tenemos partidos ideológicos que dejaron hace mucho tiempo de presentarnos una propuesta acorde con la ideología que propugnan. Más bien creo que todos se han ido convirtiendo en partidos promotores de cargo. El promotor de cargo lo que tiene es un candidato, un grupo de interesados políticos a su alrededor, y su labor se acentúa cada proceso electoral, pero en la mayoría de los casos, en el periodo interelectoral, pues permanece sin mucha participación en la arena política, sin mucha actividad en la búsqueda de consensos y demás. Creo que en la mayoría de los casos nosotros tenemos este reflejo hoy en día en Costa Rica. Por muchos años se consideraban partidos ideológicos, sobre todo los partidos de izquierda, pero si notas, hoy en día todas estas divisiones, izquierda y derecha, son un tanto difusas, porque igual el de izquierda tiene que aplicar políticas liberales, igual que lo hace alguno de derecha. Porque en realidad lo que estamos teniendo muy tristemente en América Latina es el populismo como norma de vida de esa actividad política. Y el populismo puede ser de cualquier lado que trates, porque en realidad no es una ideología, es una forma de actuar, de tomar decisiones, generando
de alguna manera clientelismo electoral, y nuestros sistemas políticos pues han vivido mucho tiempo de esto, pero llegó el momento en que tenemos que ser eficientes. ¿Por qué te decía que al final el bicentenario, para que hablemos de todo un poco, no es tan fundamental hablar en términos de qué es lo que se va a hacer? Porque en realidad el bicentenario te ha mostrado que hay mucha actividad de forma, pero también la pandemia en este año y el anterior nos ha demostrado que las instituciones nos deben mucho. La Caja ha podido o está aprendiendo a tomar decisiones de esta envergadura de la pandemia con el quehacer, pero no estaba preparada para esto. Entonces, no me pueden decir que una institución que mantiene filas de personas esperando para una intervención quirúrgica está bien. Es un logro dentro del avance de la democracia, pero no es todo lo que puede dar. Tampoco me pueden decir que hablar de educación, de teletrabajo, de educación virtual, es sinónimo de gran avance cuando todos sabemos que no toda la población estudiantil tiene acceso a una computadora. Tampoco podemos decir que en el sector calidad de liderazgo tenemos muchos líderes pero poca calidad, sino porque siguen saliendo más partidos y partidos y partidos. Porque hay desconfianza de la población en lo que ya existe, porque hay necesidades de participación. Tampoco podemos decir que somos una población totalmente educada políticamente, porque la mayoría de nuestros conciudadanos votan y votamos muchas veces por la persona que nos cae bien, pero no por el programa, porque en realidad no tenemos ese tipo de participación, porque venimos acostumbrados a delegar, no a participar. Y cuando viene una organización y nos habla de participar, desgraciadamente lo hace de una manera sin prepararnos. Entonces resulta que yo, Pulpera, voy a ir a dar mi opinión sobre un proyecto de una empresa hidroeléctrica que quiere abrir en X lugar del país. ¿Con qué criterio? O me abren un espacio para participar, pero resulta que ese espacio lo ponen a la hora de labores normales. Entonces, ¿quién va a estar sacando permisos de sus trabajos para ir a discutir sobre si el bus va a subir 100 o 200 colones más? Me explico. La democracia en sí tiene las reglas del juego, pero también la astucia política hace que eso que parecía ser más democrático en realidad sea una simple apariencia. Y nos venden un producto que en realidad no existe. Dentro de este, digamos, esquema que manejamos en la actualidad, bueno, definitivamente que el desgaste es muy claro. La necesidad de una reestructuración es probable que también sea clara. Sin embargo, ¿qué tan preparados estamos para dar ese paso? A veces se critica, por ejemplo, la forma en la que elegimos a los diputados, que acá en esa parte, que son uno de los poderes de la República sumamente importantes, por supuesto, pero ¿qué tan preparados estamos como para dar ese giro y dejar de escoger paquetes de diputados, o qué tan preparados estamos para dejar de votar por el menos malo y empezar a votar por un proyecto país? O sea, ¿qué tan preparados estamos o qué tan preparados están los partidos en estos momentos para presentar un verdadero proyecto país en vez de presentar una cara de soy el menor de los males entre las opciones que existen en este momento? Creo que el escenario en que nos estamos enfrentando es un escenario muy, muy complicado,
En términos, tal vez soy un poco negativa, pero yo creo que en realidad muchos de estos candidatos que hemos estado oyendo, escuchando aparecer, no están presentando propuestas viables. La mayoría o se están escudando en un partido o en una ideología, pero no hay alguien que nos esté mostrando un rumbo a seguir para reactivar la economía. El centro de atención para poder salir de esta crisis es la reactivación económica. No podemos repartir lo que no tenemos. No podemos invertir si no producimos. En ese sentido, hasta el día de hoy, creo que ninguno nos ha mostrado sus propuestas en la parte económica. Y esa parte económica tiene que tratar, en la mayoría de lo posible, de buscar consenso entre la clase empresarial y el sector trabajador. Porque en el caos que hemos estado viviendo, hemos encontrado posiciones muy, pero muy ideologizadas que no llevan a ningún paso, a ningún camino. Ahora, si nosotros partimos de que la misma identidad es ideología, entonces el problema está centrado también en los mitos de esta democracia, que son múltiples, pero que las generaciones han ido tragando, absorbiendo de una forma prácticamente sin cuestionar. Un ejemplo de esto para mí es el famoso mito de Costa Rica, la Suiza centroamericana. No podemos comparar papas con chayotes. No podemos comparar dos pueblos de dos continentes totalmente diferentes, con historia diferente, con cultura diferente, y pensar de que somos la Suiza centroamericana. Sin embargo, eso está presente en el imaginario colectivo. Y eso en muchas ocasiones cierra puertas para transformar de manera eficiente y eficaz. Tampoco podemos pensar, por ejemplo, en estas luchas interseccionales que se han presentado últimamente, que la sociedad solo nos va a dar derechos, también nos da responsabilidades. Pero el discurso político que estamos manejando es un discurso donde yo tengo derechos, mis derechos son ilimitados. ¿A dónde está el derecho del otro? Eso no lo estamos viendo, porque cada grupo se está ensimismando en lograr sus objetivos sin importarle realmente el otro grupo. Se unen para temas muy específicos, pero lo específico altera la totalidad. Y la totalidad es Costa Rica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una sociedad donde todos tenemos derechos, pero nadie tiene obligaciones? Y cuando nos hablan de pagar un poco más de impuestos, lo primero que pensamos es, no me toquen mi salario. Me explico, o sea, la democracia nos da servicio, nos da reglas del juego, pero también tiene que sostenerse de alguna manera. Y los impuestos, si bien en este momento los préstamos internacionales no solucionan, tampoco los impuestos mientras no hay una reestructuración del Estado. Entonces, de allí que cuando me decía, o sea, ¿cómo hablar del bicentenario? ¿Cómo hablar de las próximas elecciones? ¿Cómo hablar del papel de la educación en una sociedad que está en un proceso de aprender haciendo? Porque no estábamos preparados para vivir esta situación de la pandemia que afectó toda la realidad social. Entonces tendríamos que ir paso a paso para ver hacia dónde nos vamos a enfocar. No miento, quienes conocen la realidad costarricense claramente pudieron ver que el famoso diálogo nacional organizado por el gobierno, pues fue un retraso para toma de decisión más que todo. Y que de esas políticas
que supuestamente se establecieron de manera consensuada, ninguna de ellas ha empezado a trabajarse de manera seria y responsable. Muchas veces desde los trabajadores se piensa solo en el tema ¿qué me va a dar el Estado? Pero está la otra famosa frase ya en la historia: no pienses que puede hacer el Estado por ti, sino piensas que puedes hacer tú por el Estado. Entonces, esa parte de la cultura política, de la educación cívica en términos de derechos y responsabilidades es incompleta. Igual hablamos de derechos humanos, pero no educamos en derechos humanos, solo hablamos de los derechos. Los recitamos, no los sabemos bien, pero no cómo los implementamos, cómo los vivimos, cómo los realizamos en esta sociedad. Yo honestamente pienso que el panorama en Costa Rica es un panorama determinante en este próximo proceso electoral, pero con mucho temor pienso que los diferentes sectores de Costa Rica no somos conscientes de la importancia del próximo proceso electoral. Y lo estamos viviendo más desde los intereses de grupos que desde el interés como nación. Y que eso pues puede dar al traste con 200 años de historia democrática. Somos un país, una de las democracias con mayor edad en América Latina, pero también una de las democracias que no hemos sabido cuidarla y se nos puede resquebrajar, como se ha venido realizando en los últimos años, y sobre todo con discursos que se han manejado en los últimos años muy confrontativos, donde el fraccionamiento social es sumamente fuerte y donde se nos han querido imponer modelos de otros países que realmente han mostrado y siguen mostrando su fracaso, pero que en Costa Rica son muy admirados por las nuevas generaciones. Perfecto, bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical el día de hoy en esta charla súper interesante, por eso también he intentado sentarme y aprender. Estamos con la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, señora Luz Marina Vanegas, en este su programa JAI en Costa Rica. Nos vamos a la pausa y cuando regresamos vamos a seguir hablando un poco más sobre estos cambios que necesitamos a nivel costarricense para intentar cambiar un poco el rumbo de hacia donde estamos llevando nuestra democracia, que como bien menciona la señora Luz Marina Vanegas, no hemos sabido cuidar de una forma adecuada y se nos podría ir en cuestión de unos cuantos años. Ya regresamos. חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו לכל העם פושט ידו, אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. ידיו רב לו ואין ראשית לראשיתו, גם עשירה ככל הים
היא רק מקצת שבחו. לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה. ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. עתידו לתת פר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מטה תהילה תחת רוח קהה. רצוף אהבה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה. ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה. Y regresamos a su programa High en Costa Rica. El día de hoy nos encontramos con la profesora Luz Marina Vanegas, quien es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. En los primeros dos bloques nos hablaba de la situación democrática y del desgaste que hemos sufrido y del descuido también que se ha hecho sobre el sistema que tenemos, una de las democracias más longevas de América Latina, que también sufre muy poco de los embates de las dictaduras, ¿verdad? Como sí ocurre en el resto de la región. Eso quizás es un detalle que a los costarricenses se nos va, porque desde 1949 no contamos ya con Fuerzas Armadas y esta situación de golpes de Estado no nos ha sido muy comunes como el resto de las regiones, incluyendo el país del cual proviene originalmente la profesora Luz Marina Vanegas, ¿verdad? Que también ella conoce el contexto por venir de un lugar distinto, puede verlo desde esa perspectiva. En este bloque, como habíamos hablado fuera de cámaras y fuera de micrófonos, habíamos quedado, doña Luz Marina, de poder hablar un poquito sobre la necesidad de una reestructuración del sistema para intentar fortalecerlo o mejorar lo que tenemos actualmente, y quizás también que nos pueda comentar cuál debería de ser el rol que juegan los gobiernos locales dentro de toda esta dinámica, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de gobiernos locales, la gente es como si les estuviéramos hablando un idioma extraterrestre. Nadie entiende la importancia que tienen estos, y el tema de la descentralización, que sería también un ajuste importante dentro del sistema para fortalecer la democracia. Ok. Bueno, con las reformas al sistema, creo que son reformas de tipo estructural, ¿verdad? No podemos hablar de que sean reformas exclusivamente sociales, sino que tienen que ver con la propia estructura de poder que comprende la sociedad costarricense, porque si bien varias reformas te pueden dar como resultado un cambio de estructura, pues yo creo que tenemos más de 40 años de estar esperando esos cambios. Un tema que dentro de esto se ha mencionado siempre es la famosa descentralización administrativa, la cual cubre diferentes niveles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la reforma del Código Municipal, en estas fechas en que tenemos separadas las elecciones de tipo nacional, que son las que tendríamos la primer domingo de febrero del próximo año, de las municipales, esto, si lo tomas en consideración, ha tratado también de desentrabar otros temas. Antes,
la forma en que estaba estructurado el sistema electoral era un sistema piramidal, donde efectivamente el que iba de distrital, de consejo de distrito, trabajaba para que quedara el regidor trabajaba para sí, pero también para el futuro diputado, y el futuro diputado trabajaba para sí, pero también para el próximo gobernante en Costa Rica. Esta idea de hacer elecciones a mitad de periodo presidencial en otras latitudes se toma como un termómetro para medir el grado de aceptación o rechazo que se tiene hacia las a las políticas de carácter nacional. Ver si el candidato, en este caso el señor Alvarado, ha acertado en su proceso de toma de decisión, de conducción del país y demás. Si nosotros, insisto en que esto se da en otras latitudes, que también creo que en Costa Rica con el paso del tiempo nos va a servir como termómetro para medir esta aceptación o rechazo a las políticas nacionales. En la actualidad muchos piensan que no es así todavía en Costa Rica, pero sin embargo, si tomas en cuenta las pasadas elecciones, verás que el Partido Acción Ciudadana en el gobierno tuvo que hacer múltiples alianzas en los lugares donde quedó. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo era el desgaste completo del partido, y la opción que tenía era en algunos lugares ligarse con el Frente Amplio, en otros con Liberación, en otros con el mismo partido Unidad, y así sucesivamente. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene esto es que volvemos al tema de que ya no dilucidamos claramente quién es quién. Pero también hay otro problema. La mayoría de los costarricenses ven con menosprecio el trabajo de las municipalidades, porque más allá de verlo como el intermediario directo del ciudadano con el gobierno central, lo han visto en la mayoría de los casos como una burocracia local que se encarga de cobrar patentes, de mantener limpias las calles, de componer algunas calles que son de municipales y otras son del ministerio propiamente de carácter nacional, pero en cierta manera lo que demuestra es un desconocimiento del potencial que tendrían los gobiernos locales debidamente financiados. Porque si revisas el código, el gobierno local tiene que ver con la educación, tiene que ver con toda la actividad que se desarrolla en el sistema, con la cultura en general, no solo el sistema educativo como tal, y con el sector juventud, con el tema de la mujer y la familia, los niños y demás. Pero hablamos de que es un órgano o que son órganos descentralizados, pero sin recursos, porque en la mayoría de los casos dependen del presupuesto nacional para poder organizar sus actividades. Además de que tenemos municipalidades muy grandes, como el caso de San José, el caso de Desamparado, municipalidades de mucha actividad empresarial o industrial, como el caso de Belén, municipalidades en los puertos, que son las que tienen mayores problemas en la actualidad, y demás. Entonces no tenemos como una especie de situación general con la cual podamos medirlos a todos. Por otra parte, Perdón, doña Luz Marina, a pesar de que los gobiernos locales tienen cierta autonomía para conseguir fondos del extranjero, ¿verdad? El tema de la cooperación internacional, que creo que en muy pocas oportunidades se aprovechan como debe ser adecuado. Totalmente de acuerdo. También hay otro tema que se introdujo en el último código, que son las alianzas público-privadas.
que todavía en Costa Rica este tipo de alianzas se satanizan, impidiendo de esta manera el poder lograr mayores procesos de avance con supervisión en uno y en otro ambiente. También otro tema que tenemos es el tema de que en algún momento el tema concesiones también tiene que ser trabajado a nivel municipal. Tal vez para algunos sectores no hemos tenido adecuados resultados con las concesiones que se han dado, para otros sí y demás. Bueno, eso hay que irlo puliendo. Evidentemente nadie empieza con un proyecto debidamente acabado y finalizado, pero sí hay que ir abriendo las puertas para lograr este tipo de relaciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos es cambiar la ley de Dinadeco, que en épocas pasadas pues, fue un grandísimo avance para el trabajo en las comunidades, con las municipalidades en general, y cambiar toda esta educación que se nos ha dado de que participe, pero al final deleguen otros. Usted va a ir a votar nada más. Vuelvo a insistir, el sistema educativo como tal en esto debe jugar un papel fundamental. Yo soy muy crédula de la teoría de la triple y las 4 élites, en el sentido de que en todo proceso de desarrollo, de generación de nuevas oportunidades y demás, es importantísimo que jueguen o que se logren consensos entre el gobierno, el sector empresarial, los trabajadores en general y las universidades. Creo que en América Latina y específicamente en Centroamérica estamos en un momento donde la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para lograr un arranque adecuado de mejoras en los sistemas políticos. Son temas que para muchos sectores, pues lógicamente están vedados, en el sentido de que la ideologización que se produce muchas veces a nivel educativo es excesiva en algunos entes educativos, pero también creo que hay que darse a la tarea de ir mostrando poco a poco que en Costa Rica se puede, en Costa Rica existen las personas, la preparación y demás para salir adelante, pero también hay que desmitificar tanta ideologización que se ha dado en esta sociedad en los últimos años. Tan es así, por ejemplo, que a nivel general empiezas a escuchar ya, yo le llamo como apuestas, a ver si los analistas pegan en la conformación de las próximas ternas electorales. Te hablan ya de, por ejemplo, Villalta con doña Patricia Mora de vicepresidente. Te hablan de, claro, aquí son 2 vicepresidentes, pero usualmente la gente te habla de parejas, el presidente y el primer vicepresidente. Igual te hablan de la actual embajadora en España, Ana Elena Chacón, la señora Ana Elena Chacón, con el doctor, el ministro Salas de de salud, y empiezan como, es un proceso muy interesante, porque ya los analistas empiezan a tirar nombres, algunos que ya están anunciados, otros que van saliendo, pero que lo único que hacen es confundir al elector, porque en realidad volvemos al tema que hablábamos. No hay sociedad que mejore sin educación. Y educación, cultura, no es que todos seamos doctores, no es que todos seamos másteres. Precisamente una de las enseñanzas de esta pandemia debe de ser que las habilidades blandas son importantísimas.
La preparación técnica es importantísima. Todos deberíamos de tener un doctorado, pero al mismo tiempo una carrera técnica que nos ayude en momentos de crisis o en situaciones a ser mucho más eficientes, mucho más proactivos en la generación de oportunidades y de vías para salir adelante. El sistema cooperativo nos muestra que es un sistema muy positivo, hay que reforzarlo, hay que buscar la forma de hacer un emprendedurismo. Hay muchas vías que desgraciadamente para muchos sectores de la población están satanizadas. Y creo que en términos reales, esta sociedad, si no apuesta al tema educación, a educación para la vida, en la vida, no solo en este ambiente de doctorados y demás, sino en todos los niveles, que ya se hizo en los años 60 con las reformas educativas de la época, pero que se pueden mejorar. O sea, volvemos al mismo. Abrimos, en otras épocas abrimos esas oportunidades. En algunas no dieron muy buen resultado, pero entonces las desprestigiamos, pero no tratamos de mejorarlas. Creo que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que tenemos. El verdadero bicentenario es ese, como dice el dicho popular, meter las barbas en remojo, sin alusiones a la barba de Brian, ¿verdad? Y ver en qué hemos fallado, qué podemos mejorar. En la situación actual tan dividida, tan fraccionada, tan compleja, ¿cómo lo podemos lograr consenso? Y no dirigirnos por el tema de discursos políticos que no llevan a ningún lugar más que a dividir más la sociedad, porque vuelvo a insistir, la identidad resulta al final de cuentas ser una ideología también. Entonces es una lucha constante. Los gobiernos locales son fundamentales para esto, pero tienen que tener la debida recursos, la debida el presupuesto necesario para poder funcionar. Y en términos reales también tiene que haber una rendición de cuentas más estructurada, más fuerte, una contraloría fortalecida que ayude a tener el control no solo de finalización de los objetivos, sino de los procesos que se siguen para la realización de los proyectos y demás. Todo proceso de descentralización implica en algún momento tener mayores controles, porque para poder descentralizar, primero tengo que saber qué puedo descentralizar. Es decir, primero tengo que centralizar para luego, descentralizar. Perfecto. Bueno, voy a aprovechar para hacer la última pausa, un mensaje que nos deja muy importante, que es el tema de la educación. Usted como educadora lo sabe muy bien. Me gustaría en el último tracto del programa, nos quedan como unos 10 minutos más de programa, que nos pueda decir desde el punto de vista de la educación superior, que creo que todavía hay nos debe la educación superior, por lo menos en Costa Rica, un poco de mostrarnos el ser más críticos en cuanto al tema político, porque creo que los propios sistemas de educación, y me refiero principalmente a la educación pública, han estado muy ideologizados por sí mismos. Entonces, tal vez en estos 10 minutos, ¿cómo podríamos girar un poco para evitar que esa ideologización del sistema de educación pública sea un poco más crítico y nos ayude a tomar decisiones y nos involucre a todos los ciudadanos, tanto, digamos, los ciudadanos jóvenes, que son los que están más apáticos con este tema, como el resto de la población, a poder involucrarse un poco más en el sistema de democracia? No vamos a hablar en el sistema de elección popular, porque para pegabanderas creo que tenemos muchos cada 4 años. Ya regresamos.
קודש לכל אני חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי, בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. רק שלא ייכשלו רגליי, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי. Muy bien, regresamos a su programa JAI en Costa Rica, el día de hoy con la profesora Luz Marina Vanegas, quien es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy hemos estado hablando de la situación de la Costa Rica, políticamente hablando, del Bicentenario, y antes de irnos a la pausa y en estos 10 minutos que nos quedan aproximadamente, quería que nos contara o nos reflexionara un poco sobre de qué forma la educación superior, tanto privada como pública, podría involucrarse un poco más para gestar o para formar ciudadanos con un carácter crítico que sean más, que se involucren más dentro de los procesos electorales, dejando de lado, digamos, solo la dinámica de elección popular, sino dentro de este ser vivo que es el sistema de democracia a nivel nacional. Esta es una de las preguntas de que, a pesar que forma parte de mi diario vivir, es quizás una de las más complejas, porque ya cuando uno tiene sus años de estar dentro del proceso educativo, empieza a cuestionarse muchos elementos de este proceso, y una de las cosas principales para mí es que antes que buenos profesionales tenemos que tener buenas personas. Y las personas no somos el producto exclusivo de las universidades, sino que somos el producto de casa, de lugares de trabajo, de organismos de participación y demás, ¿verdad? Pero para mí uno de los temas fundamentales es que hay que quitar el mito de que las universidades públicas o las privadas son buenas o malas.
Yo creo que uno estudia, el que quiere estudiar, estudia igual en una pública que en una privada. Y el que no quiere estudiar, pues evidentemente va a salir siendo un profesional mediocre de una pública o de una privada. Pero ese quitar esas categorías de que por qué es público es bueno, por qué es privado es malo y demás, significa un cambio de actitud y también de discurso político, nacional, local, de todo tipo. Es un hecho que muchos de los estudiantes, por ejemplo, de universidades privadas, no son personas adineradas, son personas que hacen un esfuerzo adicional porque no lograron acceder a la universidad pública, o bien porque la universidad privada significa mayor inversión, pero menos tiempo en la currícula, que no por eso deja de ser buena. Hay universidades privadas muy buenas, como hay universidades de dudosa reputación. Hay escuelas muy buenas, igual con todo esta cuestión de público y privado. Entonces, para mí en primer lugar es eso, la educación debe buscar buenos seres humanos antes que buenos profesionales. En segundo lugar, debemos de entender que a nivel superior lo que nosotros damos es un abanico de posibilidades, pero que nosotros no tenemos por qué buscar establecer en la juventud vasallos de mi pensamiento. En el caso de nosotros los profesores. Y en el caso de los estudiantes, de igual manera pensar de que su pensamiento es tan válido como el del profesor. Se puede equivocar igual que el profesor y demás, y que la última decisión la toma uno. ¿A qué me refiero con esto? Porque es una idea bastante amplia. Básicamente a que nosotros como instituciones públicas o privadas debemos de darle al estudiante o a la estudiante las diferentes opciones del panorama político, ideológico, dependiendo de la disciplina. Y más si tenemos una visión humanista, aquí lo importante es que le mostremos cuáles son los puntos convergentes, los ejes transversales que pasan cualquier disciplina y a cualquier sociedad, pero no que lo obliguemos o que tratemos de tener loritos repitiendo nuestro discurso. La educación ha mostrado que no debe de ser el desarrollo de la razón instrumental, debe de ser el desarrollo de la razón crítica. Y para poder tener criterio, para poder tener ese aporte crítico, tenemos que enseñar a analizar. El estímulo debe ser hacia conocer, analizar, implementar esas ideas, pero no una educación de tipo bancario, no una educación de memoria, no una educación de repita, porque esa educación no nos está llevando a ningún lado. Tenemos que mostrarle a las personas que es tan válido ser un técnico que ser un máster, un doctor, porque cada quien tiene algo, una función que realizar en su vida, y que lo único que nosotros estamos, para mí, obligados es a tratar de ser el mejor en el campo en que nos desempeñamos y tratar de generar un mundo mejor, un mundo donde por lo menos desde nuestro criterio creamos que colaboramos con la creación de un mundo más solidario, más humano. Y en esto de humano me detengo un rato porque parece mentira, pero tenemos que humanizarnos. Hablamos tan fácil del concepto de humanismo y lo vemos tan poco aplicado muchas veces en las aulas universitarias, en la calle, en todo ambiente.
En ese sentido, pues el ser humano tiene que aprender a humanizarse. Y esto es una labor muy compleja en las aulas, tanto públicas como privadas. Pero tiene que abrirse a esos currículums mucho más dinámicos, mucho más de responder a las necesidades de esta sociedad, generando carreras, generando disciplina de desarrollo humano propiamente. Con esto lo que quiero decir es que no es que esté desechando el tener una escuela de astronautas en Costa Rica, porque no sabemos si en algún momento llegaremos, pero creo que en este momento tenemos que ver qué es lo que la sociedad necesita y abocarnos a producir eso. Y para esto tenemos que tener esa capacidad de hablar empresarios, trabajadores, universidades, gobierno y demás para poder establecer esa Costa Rica a la que queremos llegar en el tercer centenario de la independencia y de la creación de esta república que al principio ni siquiera sabíamos si queríamos ser independientes y que ni siquiera a veces sabemos qué es lo que queremos, porque la muestra de la necesidad de esas reformas, creo que todos los universitarios y en general la mayoría de los costarricenses sabemos, es que muchas veces lo que hacemos es copiar lo que vemos, lo que nuestros líderes o nuestros tomadores de decisión ven en otros lados y lo quieren poner en Costa Rica y lo copian sin adaptarlo, sin pensar si es viable, si hay financiamiento y demás. Yo creo que es un proceso muy de reflexión, tanto a nivel, insisto, universitario, como a cualquier nivel de la educación. Es necesario sentarnos a ver cuál es la filosofía del sistema, cuál es la sociedad que queremos lograr y buscar consensos. Pero sí quiero también recalcar de que no todos los profesores universitarios en las públicas y las privadas son demagogos. No todos los profesores y profesoras tratan de hacer que sus estudiantes piensen exactamente igual que ellos, pero desgraciadamente sí hay este tipo de profesor y hay que, no es rechazarlos porque es válida su posición y respetada y demás, pero sí hay que tratar de fomentar en el estudiante ese buscar, conocer, comprender y aportar, decir lo que piensa, pero sin esa ideologización que a veces tanto daño le hace a la sociedad y a la persona como persona, porque al final muchas veces generamos seres resentidos, seres pensando en que el éxito es ganar 7 millones. No, el éxito en realidad es estar contento con tener lo necesario para vivir y tener una vida en paz. Tal vez suene un poco conformista mi posición, pero creo que los seres humanos, seamos profesionales o no, somos felices cuando yo pongo 3 condiciones, que es aprender a reírnos de nosotros mismos, aprender a respetar a los demás y aprender también a ser felices con lo que uno tiene, dentro del margen de lo humanamente posible, ¿verdad? Sin hacerle daño a los demás. Creo que cualquier persona o cualquier sociedad logra a 1000 por 1 cuando tiene ese tipo de pensamiento a nivel personal de sus ciudadanos. Perfecto. Insisto, no es consolarse, sino es luchar hasta donde Dios lo permite.
Muy bien, bueno, doña Luz Marina, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad, una charla muy enriquecedora. Esperar poder conversar más adelante nuevamente conforme no solo vaya madurando este proceso electoral que apenas empieza a dar sus primeros pasos con algunos precandidatos que van apareciendo en algunos partidos, sino seguir analizando cuál es la situación que está viviendo nuestro país en general y ver todo eso que podamos hacer y lograr para fortalecer los procesos democráticos y la democracia en general, que debería de hacerse cada vez más fuerte, ¿verdad? En vez de irse debilitando con discursos trillados y discursos pues nocivos. Muchísimas gracias de verdad y la esperamos en un próximo programa de JAI en Costa Rica. Muchas gracias, Brian, a usted y a las personas que escuchan su programa. Recalcarles que traté de abrir más allá de la profesional, de la politóloga, también a la persona, a la ciudadana costarricense que día a día pues ve, se entristece, se alegra con lo que va pasando en la sociedad, pero sobre todo reflexiona sobre lo que esta sociedad está viviendo y hacia dónde se podrían lograr algunos puntos de salida. Muy bien, y a todos ustedes agradecerles un martes más por acompañarnos en este programa JAI en Costa Rica. Les recuerdo que pueden encontrarnos a través de la www.radiojai.com. Si no logran escuchar este programa completo el día que se transmita, recuerden que lo pueden encontrar en la página web y también pueden seguir a la radio en sus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como FM JAI. Agradecerles nuevamente y me despido con un cordial shalom desde San José, Costa Rica. Un fuerte abrazo. Hasta aquí, JAI en Costa Rica. Los esperamos en nuestro siguiente programa.